Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 492. Aquí tenéis todo el español que no os enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Hoy es viernes 14 de junio de 2024. Mi nombre es Diego Villanueva y todas las semanas, los martes y los viernes, os traigo un nuevo episodio del podcast más desafiante de español avanzado, sin adaptar la velocidad ni el vocabulario, sin guión, sin filtros. El español tal y como lo hablamos los nativos españoles. Y hoy, como os decía el martes, os traigo un episodio ahí a medio caballo, es decir, pues mitad y mitad entre biología y gastronomía, pues porque voy a hablar de plantas, de árboles que dan frutos, que esos frutos se pueden utilizar para comer. Bueno, biología y gastronomía, pero como excusa todo esto para explicaros una nueva expresión que es la que da título a este episodio, que es de higos a brevas. Así que vamos a hablar de los higos, vamos a hablar de las brevas, voy a hablaros también del árbol que da estos dos frutos, los higos y las brevas, que no son lo mismo, aunque yo pensaba que sí, pero no son lo mismo. Y luego, pues ya, una vez que os explique todo esto, vais a entender muchísimo mejor pues esta expresión que quizás no la hayáis escuchado en vuestra vida o quizás sí y sepáis qué significa, pero bueno, yo creo que merece la pena este episodio, pues por lo que os voy a contar, que bueno, pues nunca está de más aprender cosas nuevas. Como os digo, estos frutos, los higos y las brevas, que son diferentes, y ahora os voy a contar un poco las diferencias entre ambos frutos, pues son los frutos de las higueras. A mí las higueras me encantan. Cuando voy caminando por ahí, pues ya rápidamente reconozco por el olor primero, porque me llega ese olor característico de las higueras que tanto me gusta. Siempre he dicho que si tuviera un jardín grande donde pudiera poner árboles, seguro tendría una higuera porque me encanta pasar por debajo de las higueras, ese olor característico. Luego, lo que es el fruto no me da mucho más. La verdad es que los higos pues nunca han sido santo de mi devoción, sí. En mi casa sí que de vez en cuando pues había higos, pero la verdad es que yo, bueno, no era muy amigo de comer estos frutos, pero el olor, la verdad es que me pirra, me encanta. Es algo que me gusta mucho, el olor de las higueras. Y bueno, pues son unos árboles que son típicos de la región mediterránea, del Asia Occidental, pero bueno, hoy en día se cultivan en muchos lugares del mundo, especialmente en climas cálidos, en climas templados. Bueno, en este caso, pues aplicaría un poco clima templado aquí en Asturias cada vez que veo estos árboles. Bueno, pues la verdad es que me gustan mucho. Son árboles que no son excesivamente altos, entre 3 y 10 metros, aunque yo normalmente los que suelo tener, entre comillas, digo fichados, porque sé dónde, cerca de donde camino, pues hay unos cuantos, entonces son bajitos, más bien bajitos, no creo que pasen mucho de esos 3 metros. Luego me gusta mucho de las higueras las hojas, que son grandes, lobuladas, ese color así verde intenso que tiene ahí una textura así un poquito áspera. La verdad es que esas hojas de las higueras me gustan mucho. Y luego otra cosa que me gusta mucho de cuando era pequeño es este tronco así que es corto, ramificado. Pues me acuerdo típicamente de estar jugando, subiéndome a este tipo de árboles, porque la verdad es que pues se prestan mucho para hacer un poco el tonto y colgarse de las ramas y bueno, todas estas cosas que al final, pues cuando eres niño, pues ahí está, ¿no? Bien, bueno, como os decía, las higueras tienen dos frutos, las brevas y los higos, que son los protagonistas de esta expresión que utilizamos, que son de higos a brevas. Bien, vamos a hablar primero de las brevas. ¿Por qué vamos a hablar de las brevas? Porque las brevas, y esto la verdad es que yo no lo sabía, son el primer fruto que produce la higuera en la temporada. Normalmente son más grandes que los higos y tienen la piel más gruesa, ¿vale? Son más grandes que los higos y tienen la piel más gruesa y es el primer fruto que da la higuera, que suele ser, pues, en este mes de junio, cuando pues suele ser el momento en el que este fruto se consume, bueno, porque se cosechan a finales de primavera y pues llegan típicamente a principios de verano, en el mes de junio que estamos. El sabor de las brevas es un poquito menos dulce en comparación con los higos. El color de la piel suele ser verde oscuro, incluso morado, y la pulpa es más jugosa, pero bueno, con menos azúcares. La verdad es que se utiliza mucho para mermeladas, para postres. En mi casa estamos utilizándola para ensaladas. La verdad es que bueno, pues le dan un color diferente a la ensalada. También ese contraste, pues muchas veces entre lo dulce y lo salado. La verdad es que a mí me gusta mucho meter algunas frutas así en las ensaladas porque la verdad es que me gusta.
Y entonces seguimos hablando de los frutos y ahora pasamos a los higos. Los higos son el segundo fruto de la higuera que aparecen justo después de las brevas, ¿vale? Son más pequeños, son más dulces y se recogen a finales de verano, principios de otoño. Estamos hablando de los meses de agosto, de septiembre. Como digo, tienen la piel más fina, suelen ser también de diferentes colores. Esto sí que ya tiene una gama un poco más de colores, verde, morado, negro. Yo normalmente las que suelo ver son las verdes, bueno, y también un poco las moradas. La pulpa, y esta es una gran diferencia, es dulce porque contiene más azúcar que las brevas, y estos sí que pues se comen más frescos, digamos, directamente. Como acompañamiento con queso está riquísimo. Yo ya os decía antes que no las solía comer mucho, pero sí que últimamente pues las he probado un poco más y con queso está muy rico. A mí, en realidad todo lo que vaya con queso me gusta, así que bueno. Como os digo, diferencias. Brevas son más grandes, piel más gruesa, mientras que los higos son más pequeños y la piel más fina. Las brevas son el primer fruto a principios de verano, mes de junio. Los higos a finales de verano, principios de otoño, septiembre, octubre, agosto. Las brevas son menos dulces y menos jugosas, mientras que los higos son más dulces y tienen una textura un poquito más suave. Pues bueno, un poco las diferencias de esto. Y ahora voy a explicaros el significado de la expresión de higos a brevas. Pero antes de eso, hago aquí una parada para recomendaros el curso Español de Tranquis, un curso en el que podréis aprender un montón de expresiones coloquiales, expresiones pues como esta, que os voy a explicar aquí en este episodio. También tenéis un montón de cuestiones culturales, pues por ejemplo, cómo nos comportamos los nativos españoles en un restaurante o cuando vamos a comer a casa de amigos, pues también de cuestiones como un módulo que se llama La fauna ibérica, en la que hablo de diferentes estereotipos o fenotipos de personajes que tenemos aquí en España. Pues bueno, en el episodio anterior hablaba del dominguero. Y bueno, pues os recomiendo comprar este curso Español de Tranquis. En primer lugar, pues si estáis ya en un nivel de español, digamos intermedio, alto, avanzado, entiendo que si estáis escuchando este podcast lo tenéis, porque, bueno, creo que si os gusta el podcast, si os gusta la newsletter, el curso os va a gustar. Y también, de nuevo, es una manera de apoyar Fluent Spanish Express, de apoyarme a mí, pues con la compra de este curso, a pesar de que sí, podéis consumir un montón de contenidos que yo creo gratuitamente, pues comprar este curso es también una manera de apoyarme para que siga haciendo lo que más me gusta, que es ayudaros con vuestro español a llevar vuestro español al siguiente nivel. Dicho esto, y os animo a que lo compréis, Español de Tranquis, entráis en www.fluentspanishexpress.com. Pues sigo con el origen, el significado de la expresión de higos a brevas. Vale, pues esto es muy fácil, es muy sencillo. De higos a brevas es una expresión que utilizamos para indicar o para hablar de algo que sucede rara vez, o sea, con unos intervalos de tiempo muy grandes entre ellos. Y fijaos, de higos que se recogen en el mes de septiembre a las brevas que se recogen en el mes de junio pasan aproximadamente unos 9-10 meses. Eso es un intervalo de tiempo que pues es grande, ¿no? Entonces, en este ciclo de tiempo, desde que se recogen los higos hasta que se recogen las brevas, como hay tanto tiempo, pues hablamos de algo que ocurre muy de vez en cuando. Entonces, por ejemplo, podríamos decir como que Juan solo viene a visitarnos de higos a brevas. Bueno, significa que Juan pues viene a visitarnos muy de vez en cuando, muy raramente, cada mucho tiempo, ¿vale? O en el trabajo, por ejemplo, podemos decir como tenemos una reunión con el director de higos a brevas. Significa que nos reunimos con el director muy pocas veces, con muy poca frecuencia, cada mucho tiempo para cosas muy puntuales y que no es algo que hacemos habitualmente. Así que, cuando nos queremos referir a algo que tiene una frecuencia muy baja, utilizamos esta expresión de higos a brevas que todo el mundo, los nativos, entendemos, pero que en muchos casos estoy seguro de que muchas personas, entre las que me incluía hasta hace bien poco, pues no sabemos exactamente cuál es el significado o cuál es la lógica, podríamos decir, de esta expresión de higos a brevas. Como os digo, el tiempo tan largo que pasa entre que recogemos los higos hasta que recogemos las brevas, que son como 9 o 10 meses, que al final, pues cuando algo ocurre de higos a brevas, significa que ocurre muy pocas veces o cada mucho tiempo. Así que, bueno, ya veis, esta expresión súper interesante y como os decía antes, si queréis más expresiones interesantes, en www.fluentspanishexpress.com, Español de Tranquis, el curso para trabajar, para practicar, mejorar vuestro español de manera tranquila, sin estrés, sin preocupaciones.
Así que nos vemos la semana que viene, episodio de martes. Espero que tengáis muy buen fin de semana. Adiós.